Muy buenas tardes a todos, bienvenidos otro viernes más, hoy un poco antes de lo habitual, a las 4:20 de la tarde, con José Miguel Villarroya en Espacio Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un placer estar contigo una semana más. Bueno, estamos en una semana en la que España ha reconocido el Estado palestino, como ya hablábamos la semana pasada, y en la que se ha producido una visita de uno de los líderes de la oposición a Netanyahu, con lo cual ya se sabía, pero dependiendo de quién esté en el gobierno, pues se pueden tomar unas decisiones u otras. ¿Qué te ha parecido la visita de Abascal a Netanyahu? A ver, Abascal tiene el derecho de ir a visitar a quien quiera. Lo que pasa es que a mí me parece bastante impresentable que vayas allí a decir que la mujer a decirle a Netanyahu que la mujer del presidente es corrupta, que no sé qué, que no sé cuántos, que, hombre, me parece bastante lamentable. Tú puedes ir allí y decir que no estás de acuerdo con que España reconozca al Estado de Palestina y que tú sigas al gobierno, pues vas a derogar ese reconocimiento y demás, pero es tu ideología y estás en tu derecho a hacerlo. Yo ahí no voy a entrar y salir, pero me parece que ir allí a hablar con un primer presidente o primer ministro, en este caso, de otro país, a poner a parir a una cosa que está en juicio, que no se sabe si es verdad o bueno, pues si se va a imputar, pues imputada está Begoña Gómez, pero no se sabe si es culpable o no culpable o no está juzgada, ir ahí a soltar y decirle a Netanyahu que es una mujer corrupta y que no sé qué, no sé cuánto, hombre, me parece bastante impresentable. Esto es así. Yo creo que ya de los demás, pues bueno, cada uno tiene la ideología y defiende lo que quiere y ahí pues que esté de acuerdo con él, pues bien, y el que no esté de acuerdo, pues también. Pero me parece a mí que ir a decirme así, parece que está bastante, repito, bastante impresentable ir allí a decirle a Netanyahu que Pedro Sánchez reconoce a Palestina porque su mujer es una corrupta y que defiende a los terroristas y parece que estamos entrando en unas dinámicas que son bastante, si ya es todo lamentable la política, me parece que ahora ya estamos entrando en una dinámica que ya no, que supera lo lamentable, me parece bastante todo fuera de lugar y de gente muy impresentable, así de claro, como, como parece impresentable es ir allí a decir que Israel está haciendo bien lo que está haciendo, bueno, ahí cada uno tendrá la conciencia que quiera tener. Pero bueno, eso ya cada uno sabrá en su conciencia lo que tiene y ya está. Dijo Abascal que mientras haya un solo rehén en manos de Hamas y hasta que no desaparezca la organización terrorista, nadie tiene derecho a pedir a Israel que renuncie a sus operaciones de autodefensa. ¿Es autodefensa lo que está haciendo en Gaza Y Israel? está haciendo un genocidio, acabó. Es decir, pero la misma autodefensa que proclaman para Israel, pues también tendrán los palestinos, ¿no? Porque habrá que decir, vaya, que parece que el problema de Palestina con Israel solo ha empezado el 7 de octubre cuando Hamas hizo lo que hizo. Y lo que lleva haciendo los colonos en Cisjordania, que es y lo que ya va haciendo Israel con Gaza, que le corta, hay que decir que todos los suministros de energía, de luz, de electricidad, de gas, de agua, no sé qué, salen de Israel y cuando le da la gana Israel los corta. Eso no es derecho, no tienen derecho los palestinos a defenderse. Es que claro, el derecho a autodefensa parece que solo lo tiene Israel. Los demás también tendrán derecho a defenderse, ¿no? Entonces, decir, ir allí a soltar, a decir que claro, es que usted tiene derecho a defenderse porque los demás, porque estos son no sé qué, son no sé cuántos, no, pues los mismos derechos que tiene de defenderse Israel, tiene derecho a defenderse Palestina. Y punto. Luego se estará de acuerdo con los métodos que empleen unos y otros. Pero hablar del derecho a autodefensa solamente de forma unidireccional, pues es bastante impresentable, lo digo así de claro. Eh, Israel
fue uno, o sea, fue fundamental en la creación de Hamás, en su financiación, Bueno, en su creación para luchar contra la OLP de Yasser Arafat. bueno, y hay que decir que hasta el mes de septiembre del año pasado, es decir, pocos días antes de que se produjera los hechos del 7 de octubre, Israel ingresó dinero jamás vía Qatar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que yo creo que las cosas, cuando se hacen análisis políticos, habrá que hacer análisis políticos serios, no de brocha gorda. De brocha gorda para quedar bien y además utilizarlo para criticar, y lo digo por todos, o sea, aquí no hablo antes de Vox, lo digo por todos, incluido el PSOE que está en el gobierno, o Sumar o lo que sea, utilizar el tema palestino-israel para hacer brocha gorda para la política interna del país, es lamentable, tendrás que analizar. Y aparte, evidentemente, a ver, jamás existe, entre otras cosas, porque a Israel le conviene que exista. Yo con eso no estoy defendiendo a Hamas ni demás, sino estoy haciendo análisis de cosas que son empíricas, reales y demostrables. Entonces, sí, Israel financió a Hamas. Le interesaba que existiera Hamas, porque Hamas debilitaba a la OLP, en ese momento que tú has dicho de Yasser Arafat, que tenía mucha fuerza, no solamente en los territorios palestinos, sino a nivel internacional. Y por lo tanto, le interesaba que ahí hubiera un debilitamiento de la OLP y de aquí, por tanto, de la Autoridad Nacional Palestina, que también se la ha ganado a pulso, porque ahí hay un nido de corrupción tremendo. No, yo digo las cosas como son. Pero Israel ha estado financiando. Claro, directamente no, porque no puede, pero lo hace indirectamente a través de fondos que están en Qatar. Porque yo vuelvo a decir lo mismo, cuando se dice que a Hamas la financia Irán. No, Irán no financia Hamas. Que Irán le venda armas a Hamas o le dé armas en algún momento determinado, ese es otro tema. Pero no financia nada. Es decir, entre otras cosas, porque los líderes de Hamas no viven en Irán. Por una cuestión que ya expliqué el otro día. Irán es chiita, Hamas es sunita. Y viven en Qatar. La mayoría de los líderes de Hamas viven en Qatar. Es decir, la sede de Hamas no está en la franja de Gaza, está en Qatar. Y algunos de ellos ni siquiera están en Qatar, están en Londres, viviendo en Londres. Es decir, por lo tanto, sí, el tema está. ¿Y a quién le ha interesado que esté Hamas? Pues a Israel. Después hay que decir otra cosa, independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con los métodos que emplea. Jamás no ha actuado nunca fuera de Gaza. Cosa que Israel sí. Porque Israel, cuando le ha convenido, le ha interesado, por lo que sea, ha hecho acciones, el Mossad, fuera de Israel y fuera de la franja de Gaza o fuera de Cisjordania, en terceros países. Es decir, claro, aquí hay que poner las cosas en contexto. Entonces, es decir, claro, el derecho que tiene Israel a defenderse, pues también lo tienen los palestinos a defenderse. Y ya está. Entonces, lo que no se puede es decir, no, es que Israel tiene derecho a defenderse porque está siendo atacada por lo mismo. Porque, claro, el tema de los ataques israelíes a la franja de Gaza o a los colonos, la invasión de los colonos de Cisjordania, eso lleva tiempo, no empezó el 7 de octubre. Entonces también los palestinos tendrán derecho a defenderse, digo yo, o es que no tienen ningún derecho. Pues entonces la legítima defensa está en los dos bandos y lo reconoce las Naciones Unidas, no lo está reconociendo la internacional bolchevique, chavista, proletaria, no, lo reconoce las Naciones Unidas. Pues a partir de ahí, que hay un lío, que hay un problema, bueno, pues los que están ahí tendrán que intentar solucionar el problema. No se soluciona, pues seguiremos igual. Pero lo que no se puede es dar unos discursos unidireccionales diciendo, hombre, es que estos señores, claro, los pobres israelíes están allí cercados por no sé quién, los están masacrando. No, aquí quien está masacrando a gente es Israel. Es Israel quien está masacrando a gente y lleva años, porque el tema no viene de ahora. El tema no viene de ahora, viene de muchos años atrás, pero muchísimos años atrás. Entonces, el problema es decir, circunscribirlo todo
Lo que pasó el 7 de octubre es hacer un reduccionismo interesado para vender una película, pero una película que se cae por sí sola, porque el problema palestino no viene del 7 de octubre. El problema palestino viene desde el año 49, 48, es decir, cuando se crea el Estado de Israel. Y a partir de ahí empieza el problema. Entonces, a partir de ahí, pues habrá que decir, hombre, que la gente, si Israel tiene derecho a defenderse, el resto también. El resto también. Y por lo tanto, pues hombre, pues, a partir de ahí, ¿qué se hace? Bueno, yo no sé lo que se puede hacer. Cada uno pensará lo que quiera pensar y deberá. Pero, repito, el análisis no puede empezar el 7 de octubre. Porque es un análisis tramposo. Además, mentira. Porque el 7 de octubre responde a algo que ha pasado antes. No es que de golpe se ha levantado unos señores de Hamas y han dicho, oye, pues voy a atacar a Israel porque me parece bien atacar a Israel. No, viene de antes. ¿Que eso justifica lo de antes en la acción? Bueno, pues ahí a cada uno pensará lo que quiera pensar. Pero la acción del 7 de octubre viene motivado por unas cosas que van ocurriendo antes. ¿No? Pues entonces habrá que poner en una balanza y habrá que hacer un análisis serio, es decir, por qué las cosas están como están en esa zona. No porque el 7 de octubre jamás haya secuestrado a una serie de gente y no sé qué y tal. No, no. Eso viene por una serie de cosas que van ocurriendo. Punto. Y claro, luego que me digas que la defensa es bombardear con bombas incendiarias un campamento de refugiados, de tiendas de campaña, y que la gente se queme viva, si eso es derecho a autodefensa, baje Dios y lo vea. A ver si es verdad. Y lo digo por los sionistas que tanto sacan la Biblia del Antiguo Testamento. A ver si el Dios del Antiguo Testamento, porque como ellos dicen que lo que dice el Nuevo Testamento no sirve para nada, que son tonterías, pero repito, el Dios del Antiguo Testamento, a ver si dice que eso es tolerable. A ver si dice que eso es tolerable. Claro, pues bueno, pues ya está. Pues a partir de ahí, pues cada uno que tenga la idea que quiera tener y que piense lo que quiera pensar. El conflicto entre Palestina e Israel comienza décadas antes de que exista Hamas. Sin embargo, el relato de la derecha aquí en España no es Israel contra Palestina, es Israel o Hamas. Si no apoyas a Israel, si criticas lo que está haciendo Israel, lo que estás haciendo es apoyar a un grupo terrorista que es Hamas. No estás defendiendo al pueblo palestino, sino apoyando a un grupo terrorista como el Hamas. Bueno, porque la derecha española lo que lleva mucho tiempo diciendo es que, claro, que el gobierno de España se ha premiado y se sustenta con los votos de los terroristas de ETA. ¿No? Pues como asimila Bildu a ETA, pues entonces, claro, dice, no, no, es que ustedes han premiado a los terroristas. Como usted es un gobierno amigo de terroristas porque está premiando a los terroristas de ETA, ahora lo que hace es premiar a los terroristas de Hamas. Y entonces, pues claro, a ver, el problema es que estos análisis se hacen y el análisis de lo otro, pues bueno, llevamos años con el tema de ETA, que, a ver, con el discurso, ¿no? Que eso yo no he defendido nunca a ETA, lo digo por la gente, si no me conoce ahora, yo nunca he defendido a ETA, ni he defendido lo que ha hecho ETA, mal ha criticado, yo estoy en contra de las acciones terroristas como método de lucha y de protesta. Pero la ETA hacía mucho tiempo que no hace nada. Afortunadamente no hace ningún atentado ni hace nada. Bueno, la línea política, que Bildu sea heredero de lo que era ETA, pues lo mismo que el Sinn Féin en Irlanda es heredero de lo que era el IRA. El IRA hace mucho tiempo de como medio terrorista desaparecido y está en el Parlamento británico. Y no hay problemas allí en Inglaterra, no hay nadie que esté diciendo que el gobierno es terrorista porque en algunas veces el Sinn Féin o quien sea vota o apoya a determinado gobierno. Bueno, pero aquí pues utiliza que sigue ETA para arriba y ETA para abajo. Bueno, pues entonces, como el discurso no se hace de análisis político internacional, sino que se hace de político interno, pues entonces es como yo utilizo de política interna, como ya el comodín de ETA pues ya está un poco gastado, pues ahora vengo con el comodín de Hamas.
Entonces usted reconoce a Palestina, no, usted está reconociendo a los terroristas. Pero Palestina es algo más que Hamás. Porque Palestina hay gente que vota Hamás y gente que no vota Hamás. Entonces ya está, es decir, eso es Palestina. Como decir, en el País Vasco, pues todos son de ETA. Bueno, pues no. Es decir, o en España todo el mundo, como si ahora viniera un señor de Francia y dijera, en España todos son etarras. Pues claro, ETA estaba en España. Pues en España habrá gente que estaba de acuerdo con ETA y muchos que no estábamos de acuerdo con ETA. Pues pasa lo mismo en Palestina. Hay gente que está a favor de Hamás y hay gente que está en contra de Hamás. Entonces, es decir, tú reconoces un país, los problemas que haya en ese país, bueno, pues serán. Y tú no tienes por qué reconocer o estar de acuerdo con lo que haga una organización X, simple y llanamente porque reconozcas ese país. Punto. Porque tampoco nadie decía que todos los británicos o todos los irlandeses eran del IRA. O todos los británicos eran del IRA porque el IRA era británica. Cuando la Baader-Meinhof en la República Federal Alemana, nadie se le ocurría decir que la República Federal Alemana todos eran unos terroristas porque la Baader-Meinhof actuaba en Alemania. ¿No? Claro, la Brigada Rosa en Italia, pues no, nadie se le ocurría decir todos los italianos son terroristas porque las Brigadas Rojas actúan en Italia. No, pues es lo mismo en Palestina. Tú reconoces un Estado y reconoces el derecho del pueblo palestino a tener un Estado. Luego, pues dentro de ese Estado, pues hay como en todos los sitios, habrá gente que será conservadora, gente que será marxista, gente que será tal, jamás, y está la Autoridad Nacional Palestina y hay otros partidos también. Bueno, pues cada uno cuando hay elecciones vota lo que le da la gana, lo que quiere conveniente votar. Por lo tanto, tú estás reconociendo el derecho que tiene el pueblo palestino a tener un Estado. No estás reconociendo que jamás sea quien tiene que dirigir el Estado. Eso en todo caso, si el Estado se establece y hay elecciones y gana Hamás, pues será porque la gente quiere que esté Hamás. Punto. ¿Qué es lo que pasa en Gaza? Porque en Gaza hay elecciones. Elecciones que Israel no prohíbe, porque si tanto él quiere que eso es una organización terrorista y que no sé qué y que no sé cuánto, pues esos territorios, aunque son autónomos, repito, son de Israel. Porque internacionalmente se reconoce eso territorio israelí. Lo que pasa es que hay unos acuerdos por lo cual son unos territorios autónomos. Pero él puede decir, oiga, yo no permito que jamás se presente a las elecciones porque es un grupo terrorista. No, no, al contrario, no solamente permite que se presente a unas elecciones porque ya le interesa que jamás controle Gaza, sino que le financia. Porque las armas que han utilizado los señores de Hamás contra las tropas israelíes se han pagado con dinero israelí. Esta es la realidad. Porque el dinero israelí, porque luego el dinero salga de Qatar y Qatar se lo dé a Hamás y diga, no, no, es que está financiado es Qatar, que por cierto podría romper relaciones con Qatar si entiende que eso es un grupo terrorista y que lo están financiando. No, no, Israel tiene muy buenas relaciones con Qatar y Estados Unidos tiene magníficas relaciones con Qatar. Y si ya es la Unión Europea, no hablemos. Porque podemos hablar en Francia de Qatar, ¿no? Simplemente ya los que somos hablamos, conocemos el fútbol, empecemos por el PSG y siguiendo por medio París que lo ha comprado los emires de Qatar. Pero por si tan el terrorismo es jamás y tan malo es de la vida y hay que ir en contra del terrorismo y no sé qué, porque resulta que atacan a Israel y masacran a gente, a población civil y a inocentes de la vida, oiga, usted está haciendo negocios con alguien que está financiando a Hamás. Porque aunque digan, no, es que Israel no, 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 pero que el dinero sale de Qatar, eso lo sabe todo el mundo. ¿No? Entonces, pero claro, Qatar no suelta el dinero, es que el dinero se lo da a Israel y entonces, porque claro, entonces se vería demasiado el plumero si el dinero directamente salía de Tel Aviv a Hamás. No, no, va de Tel Aviv a Qatar y luego Qatar se lo suelta al otro. Pero bueno, pero pongamos que eso que es de Israel, no, eso no es tal y cual. Bueno,
pero de Qatar sale, y eso está demostrado. Bueno, pues entonces rompan ustedes relaciones con Qatar. Pero claro, Qatar no interesa porque tiene unas reservas de gas y de petróleo fundamentales y suelta un buen dinerito para comprar lo que sea para comprar y las chanchullos que haya que hacer. Y por lo tanto, bueno, pues entonces, es decir, la gran hipocresía de los que tanto critican a Hamas, pues que la cumplan con todo. Es decir, porque si Hamas es tan malo de la vida y es un grupo terrorista criminal y no sé qué, oiga, la fuente de financiación, porque desde luego la fuente de financiación de Hamas no sale de la Franja de Gaza, que es una miseria absoluta, pues eso es un gueto impresionante de una miseria total y absoluta que si no fuera por las ayudas de la ONU, allí la gente estaría muerta de hambre, muerta totalmente. Entonces el dinero de Hamas no sale de la Franja de Gaza. Pues por lo tanto, si sale de Qatar, porque se sabe, y eso está demostrado, que el dinero va de Qatar, pero repito, el dinero primero va de Israel a Qatar, pero el de Qatar a Hamas, ese está demostrado. Pues entonces ustedes rompan relaciones con Qatar o póngale sanciones, porque es quien está financiando a un grupo terrorista, como ustedes dicen, pero ahí no se hace nada contra Qatar, ¿no? Entonces, como se vive en la gran hipocresía, bueno, pues todos estos señores que hablan contra Hamas de malo de la vida, después cuando viene el emir de Qatar, pues ahí se genuflexan, ¿no? Porque claro, suelta el dinerito o suelta el gas. Entonces, es decir, hombre, yo creo que hay que dejarse ya de hipocresía. Y si se hace un discurso, yo lo mínimo le pido a la gente es que el discurso sea coherente y las acciones sean coherentes con el discurso, pero sean todas. Porque claro, es muy bonito criticar a los palestinos, que son unos pobres desgraciados de la vida, pero luego con el poder de verdad no tienes narices. Contra el poder de verdad no tienes narices. Y entonces ahí te callas. Y te parece bien. ¿No? Bueno, pues entonces esta es la realidad de lo que hay. Punto. No hay más. Pero claro, es muy bonito luego soltar la milonga, porque así yo me cubro las espaldas de que no, es que eso lo paga Irán, que es el malo de la vida. Eso lo paga Irán. Cuando, evidentemente, las pruebas son que Irán no financia jamás. A Hezbollah sí, pero claro, Hezbollah es un grupo chiita en el Líbano. Y vuelvo a repetir, las diferencias religiosas dentro del Islam no son cosas baladí y chorradas como aquí, que da lo mismo si tú eres católico y el otro es ortodoxo, el otro es luterano. En otros tiempos nos hemos matado por estas cosas en Europa. Hoy no. Y por lo tanto, hoy uno puede ser lo que quiera a nivel religioso, que no hay problema, dentro, digo, del cristianismo. Pero en el Islam, estas cosas, por ahora igual, dentro de 50 años o 60 años es igual, como aquí, pero ahora en estos momentos tienen una importancia mayúscula. Y por lo tanto, es muy complicado. Otra cosa es que por intereses geopolíticos pueda haber apoyos de un país chií o de un grupo chií a algo suní, pero de entrada no se van a apoyar, porque las diferencias religiosas marcan muchísimo. Otra cosa es que Irán, que entiende que su principal rival en la zona es Israel y que jamás está enfrentado a Israel, aunque yo creo que Irán sabe perfectamente lo que yo he dicho. No sabe perfectamente, pero entiende que si lo tiene que apoyar dándole armas o vendiéndole armas para alguna cosa, pues se las vende. Igual que a los hutis, que también es un grupo suní, pero como está enfrentado a Arabia Saudí, que es otra potencia regional en la zona, y que son bajadistas, y estos aún son más contrarios a los chiíes que los sunitas normales, pues por lo tanto Irán, por intereses geopolíticos y por intereses religiosos, pues financia y apoya a los hutis. Pero esto forma parte. También España, en la época tan católica, apoyó a los protestantes franceses de La Rochelle, porque interesaba debilitar a Francia. Es decir, al final, claro, hay intereses que están por encima de la ideología o del interés religioso. Pero de entrada,
estos países, Irán no va a apoyar a grupos sunitas. Porque esos grupos sunitas, en el fondo, también están en contra de lo que defiende Irán desde el punto de vista religioso. Otra cosa es que la situación puntual y concreta lleve a que puedan tener acuerdos puntuales y concretos de la lucha contra el enemigo común. Porque ya se sabe aquella frase, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Punto. Ya está. Y entienden que si jamás pues le puede tocar las narices a Israel, pues le pueden ayudar. Pero si fueran tan amigos como se dijo, no, que Irán financia jamás porque no sé qué, hombre, Irán ya hubiera actuado de una manera u otra contra Israel. Porque cuando Israel atacaba a Hezbollah, y ahí sí que Hezbollah es un grupo chií que sí que está financiado por Irán, Irán sí que ha puesto la carne en el asador y ha puesto tal y ha atacado a objetivos israelíes, por ejemplo, en Siria o en Irak. Entonces, es decir, ¿por qué no lo ha hecho? No lo ha hecho porque, hombre, jamás es un aliado de circunstancias, no es un aliado vital. Punto. Y esa es la realidad. Pero claro, se utiliza el comodín de Irán, que es el malo, malísimo de la vida, porque así tapo quien realmente está detrás de Hamas, que es Israel y Qatar. Como no puedo decir que Israel está financiando a Hamas, porque entonces ya se me cae la película, y tampoco puedo decir a Qatar, porque luego cuando viene el emir de Qatar, aquí hago la genuflexión y que pongan la pasta para comprar los equipos de fútbol y medio París o medio Madrid si hace falta, y luego encima que no tiene el gas más barato, pues entonces me callo y voy al otro lado. Y esta es la realidad en la que estamos viviendo. Esta es la realidad. Y el discurso de PP y Vox, pues es un discurso de consumo interno. Porque como la gente de la calle, todo esto que yo estoy diciendo, lo desconoce porque los medios de comunicación generales no lo dicen, pues es el discurso para su gente para que le siga votando. Es que tenemos un gobierno que es un gobierno no sé qué, porque igual que está apoyado por ETA, pues ahora va allí a defender a Hamas, que también son otros terroristas como ETA. Y entramos en unos discursos de ridiculez absoluta. Que te digo una cosa, para que la gente no piense que yo estoy aquí haciendo una defensa del gobierno de Pedro Sánchez. Todo eso que ha hecho no sirve para nada. Para nada. Porque, entre otras cosas, este gobierno que ha reconocido a Palestina sigue vendiéndole armas a Israel. Por lo tanto, le está vendiendo armas a un país que está masacrando a la gente que dice él que tiene derecho a existir y a vivir. Por lo tanto, otra hipocresía y otra mentira de la vida. Sí, en esto es lo que estamos, en una gran mentira de la vida, y mientras tanto vamos entreteniendo al personal aquí y allí, por desgracia, pues sigue muriendo la gente. Se acabó. Esta es la realidad de todo toda esta película. Punto. Y hablando del gobierno de Pedro Sánchez recibió esta semana a Zelensky y se comprometió a una ayuda de más de 1.100 millones en armamento, en teoría para la defensa, porque después el ministro Álvarez dijo que Ucrania no tenía el consentimiento español para usar esas armas en territorio ruso. Se une a otros acuerdos que alcanzó Zelensky esta semana con Suecia, con Islandia o con Noruega, entre otros. ¿Cómo está ahora mismo la situación en la guerra entre Ucrania y Rusia? Con Rusia atacando la región nororiental de Kharkov, que se ha hecho ya con 28 poblaciones. ¿En qué momento bélico está el conflicto ahora mismo? Bueno, militarmente se está produciendo lo que yo dije desde el minuto cero. Es decir, Ucrania no podía ganar esta guerra. ¿Por qué? Pues porque Ucrania tenía un problema, que es un problema de soldados. Sí, ahora mismo está entrando en una leva, incluso de gente de 18 años a 20, incluso está pidiendo a los países donde se fueron refugiados que los refugiados en edad militar los envíe a Ucrania. ¿Por qué? Porque no tienen soldados. Es decir, cuando Macron dijo que habría que ir
tropas de la OTAN a defender partes del territorio ucraniano, he hablado de Odessa, esto es porque el señor Macron sabía perfectamente, porque un asesor militar o un militar suyo le debió decir, oiga, esto se ha acabado. Porque Ucrania no tiene tropas para defender los diversos frentes de guerra que tiene en estos momentos. Entonces, este es lo que yo dije. Entonces, bueno, es decir, entra el verano, ahora vamos a ver, a partir de finales de junio, julio, empieza ya la calor allí, se espera una ofensiva un poco general de Rusia, veremos si es una ofensiva con mucha cara y ojos o es una ofensiva más limitada, yo no sé lo que va a hacer Rusia, no tengo ninguna información, pero lo que está claro es que si hay una ofensiva, aunque sea a pequeña escala, pero con un mínimo de cara y ojos, de lo que hemos visto hasta ahora, es muy previsible que se vean frentes de Ucrania que se derrumben. A ver, la zona Kharkov, es verdad que Putin ha dicho que lo que quiere es una zona de seguridad para que no le bombardeen. Bueno, vamos a ver, vamos a ver todo en cuestión. Hoy en día, los misiles o incluso los drones que se puedan disparar tienen un recorrido algunos de 1000 y pico kilómetros o 2000 kilómetros. Por lo tanto, conquistar una franja de territorio de la frontera no te va a impedir que te disparen un dron o una cadena de drones o incluso un misil desde un punto de Ucrania a Rusia. Es decir, que esto está muy bien para justificar la película, pero la realidad es que eso no tiene sentido. Militarmente no tiene ningún sentido porque los disparos que ha hecho Ucrania a territorio ruso vienen de bastante del interior de Rusia, de Ucrania. Aunque repito, hoy en día tienen una autonomía, algunas de casi 800, 900, 1000 y según qué, hasta 2000 kilómetros. Por lo tanto, eso no tiene más. ¿Qué ocurre? Hombre, yo ya dije en el minuto cero, yo siento que las cosas que yo he ido diciendo pues han cumplido y que algunos han ido quedando ridículos cuando se metían conmigo y que no tenía ni puñetera de nada y que era un militar, hacía análisis de militar de cervecería, ¿no? Cervecería habrán hecho algunos. El tema es que los avances que ha hecho en el Donetsk y en el Lugansk, Rusia, Kharkov es clave para ese. Estratégicamente es una zona clave para mantener el control de esa zona. Porque si tú no controlas Kharkov, que es un nido de comunicaciones importante, además que es una zona muy rica en minería y demás, pero sobre todo la ciudad en sí es un nudo de comunicaciones muy importante, y aparte militarmente te queda a la espalda de los avances que tú haces en el Donetsk. Eso, si tú sigues avanzando, si no tomas ese territorio, corres el riesgo de que aunque Ucrania ahí tenga pocas tropas, te pueda fastidiar las líneas de suministro. Y siempre en caso de que llegaras a una paz y esa zona no la controlas, o al menos una buena parte de ella, que siempre en caso de que el conflicto pudiera estallar otra vez más adelante, te encuentras que eso te queda a tu retaguardia. Por lo tanto, es una zona que militarmente, si Rusia quiere seguir avanzando en lo que es el Donetsk, que es lo que le falta por conquistar, le falta conquistar todo lo que sería el Oblast, que es la provincia de Donetsk, necesita ocupar Kharkov. Otra cosa que lo está haciendo de la manera que lo hace, no ha hecho, no veremos si hace una ofensiva más de cara y ojos y entonces va ya directamente a ocupar Kharkov. Pero militarmente lo necesita, es clave para ocupar esa zona. Bueno, es lo que hay. El tema de las armas, bueno, se le ha dicho que no, pero ahora ya hay países que le han dicho que sí, que las puede usar. Hay países que le han dicho que lo puede utilizar donde quiera, y luego, por ejemplo, Estados Unidos le ha puesto el sí y el no, porque le ha dicho que sí, que puede atacar a Rusia con las armas estas, pero no todas las que le envía, sino solamente algunas, y luego en zonas rusas que estén muy cercanas a la zona de guerra. Es decir, no puede atacar a Moscú con esas armas, pero sí puede atacar, por ejemplo, a Belgorod.
que es una ciudad rusa que está muy cerca de la frontera con Ucrania. Es lo que le ha dicho Estados Unidos. Bueno, aquí lo triste es el discurso que se da aquí, ahora en estas elecciones, vamos a parar la ultraderecha, vamos a parar el fascismo, y te reúnes con un señor que va con, ahora se la ha quitado porque le ha dado vergüenza, pero ante tiempo llevaba el logo en la camiseta de Stephen Bandera, de las milicias de Stephen Bandera, que eran más nazis que los nazis. Es decir, esta es la realidad, ¿no? Y además se reúne con un señor que no va a convocar elecciones porque aplica la ley marcial, y donde tiene 12 partidos en Ucrania ilegalizados, entre ellos el Partido Socialista. El señor Pedro Sánchez se ha reunido con un señor que a un partido del que forma parte de la Internacional Socialista, de la que él es presidente, para que decir que el señor Pedro Sánchez es presidente de la Internacional Socialista, bueno, pues un partido de la Internacional que él preside, en Ucrania está legalizado. Bueno, perdón. Y luego, hombre, nos da aquí el discurso de que no hay dinero para hacer inversiones en determinadas cosas, y luego le destinan 1.200 millones sin pasar por el Congreso de los Diputados, aunque luego digan, no, en las comisiones se ha dicho no sé qué, sin que lo apruebe el Congreso de los Diputados. Y parece que sin informar, según dice el socio de gobierno, pues le ha dado 1.200 millones. Bueno, pues en esas estamos. Es decir, ¿cuál es el objetivo? No el objetivo solo de Pedro Sánchez, sino el objetivo de toda la mayoría de estos gobiernos, pues es empobrecer a la sociedad europea. ¿Qué pasa? Por cambiar aquello de que hablamos hace unos días, de o los cañones o mantequilla, pues han decidido cañones en lugar de mantequilla. Y este es lo que hay en estos momentos. Desde Rusia se critica que se utilicen armas de la OTAN para atacar su territorio. ¿Crees que la OTAN está decidida a que Ucrania no pierda la guerra? Lo que está decidida la OTAN es que la guerra dure lo máximo tiempo posible. A ver, vamos a ver, tampoco nos caigamos del quinto. A ver, hay una guerra ahí. Entonces, digo lo mismo que he dicho antes, porque no la gente dirá, hombre, aquí usted defiende a Palestina y ahora Ucrania. No, Ucrania tiene el derecho a defenderse y a responder. Es decir, cuando tú estás en una guerra, los objetivos militares son los mismos para Rusia que para Ucrania. Entonces, que Ucrania ataque a objetivos militares dentro del territorio ruso forma parte de lo que es la guerra. Otra cosa es lo que hasta ahora ha hecho Ucrania, que mayoritariamente ha atacado a población civil rusa. Ese es otro tema. Es decir, que ha tomado a la población civil como objetivo militar, cosa que está prohibida por la Convención de Ginebra. Este es el punto. Ahora que Ucrania ataque a concentraciones de tropas en la retaguardia rusa, que estén en territorio ruso, que ataquen nudos de comunicación rusos cercanos a la frontera o no, pero que sirvan para que las tropas rusas se muevan con rapidez hacia los frentes de batalla o incluso a centrales eléctricas, eso forma parte de la guerra. Eso forma parte de la guerra, porque Rusia también lo hace. Es decir, eso forma parte de la guerra. ¿Qué ocurre? Es decir, vamos a ver, yo, de hecho, lo de siempre con el tema de las armas. Y eso lo dije hasta la sociedad cuando iba a la televisión y empezó el conflicto. Tú puedes enviar armas a alguien. El problema no es enviar las armas. El problema es preparar a personas que lleven esas armas. ¿Cuál es el problema que tiene Ucrania? Que si tú llevas un sistema balístico, es decir, de misiles, a Ucrania, bien sean para autodefensa o bien sean para atacar a esto que estamos diciendo, objetivos militares en territorio ruso, el problema es que en estos momentos Ucrania no tiene gente, no porque le falte gente, que también le falta gente, sino porque esos son sistemas
que necesitan un tiempo de formación la gente para llevarlo. Y Ucrania no tiene ese tiempo. Entonces, si tú envías esas armas y permites que esas armas se utilicen para atacar objetivos militares en territorio ruso, alguien las tiene que disparar. Y los ucranianos en estos momentos no están preparados para dispararlas, porque eso lleva un tiempo de formación que pues, son una serie de meses, que Ucrania no tiene tiempo, porque si hay una ofensiva un poco general rusa, pues Ucrania no puede estar 3 meses o 4 esperando a ver si prepara diferentes grupos de soldados, de militares, para que disparen esas armas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí va a ir tropas de la OTAN para disparar esas armas. Y ahí entramos en otro escenario. Porque entonces quien estará disparando esas armas no es el ejército ucraniano. Serán tropas de la OTAN. A ver, ya hay gente de la OTAN en Ucrania. Y ya hay instructores de la OTAN enseñando. Y posiblemente a uno de los drones o a uno de los misiles que ha ido a parar a Rusia, pues había algún instructor de la OTAN diciéndole a los soldados ucranianos cómo se dispara para que vaya allí. El tema es que, claro, el que habrá apretado el botón, pues habrá sido un soldado o un oficial ucraniano. El problema es si ahora quien aprieta el botón para que salga el misil es un soldado o un oficial de un país de la OTAN. Este es el tema. Porque, repito, las armas que le lleguen, que habrá que ver que le lleguen, porque también lleva mucho tiempo, y ahí se queja Zelensky, de que le prometen muchas cosas que después no llegan. Entonces, primero habrá que ver lo que llega. Pero si llega un armamento sofisticado que requiere personal especializado, ese personal especializado cuesta tiempo de formar. Y si Ucrania lo necesita ya para, primero, intentar impedir una ofensiva rusa con cara y ojos, o para detener la ofensiva rusa con cara y ojos, no tiene tiempo a preparar a ese personal. Con lo cual, si se disparan esas armas, se utilizan esas armas contra territorio ruso, quien habrá disparado esas armas, y ahí no habrá ningún tipo de duda, habrán sido tropas de la OTAN. Y repito, a partir de ahí entramos en un escenario distinto al que tenemos ahora. No hay más. Bueno, seguiremos con atención la actualidad de esta guerra. También hablabas antes, en otro orden de cosas, el 9 de junio, próximo domingo, dentro de 9 días, tienen lugar las elecciones europeas. Hablabas de ese discurso de la izquierda, de dique de contención frente a la ultraderecha, ¿no? Ultraderecha que en muchos barrios obreros se está haciendo con el voto que antes iba, pues a lo mejor a la izquierda, y con un discurso antimigratorio. ¿Crees que puede tener más peso la ultraderecha a partir del 9 de junio y más peso, a su vez, en las políticas migratorias que se llevan a cabo en la Unión Europea, si tienen capacidad de alguna manera para marcar las políticas que se hacen en Bruselas? Hombre, lo que está claro es que los grupos que denominan ultraderecha van a subir. Verdad que las encuestas últimamente no aciertan una, pero yo creo que los grupos que se dominan ultraderecha o a los que dominan ultraderecha van a subir. Lo normal es que Le Pen gane en Francia. Puede decir que las elecciones europeas se basan en un sistema electoral parecido al español, sistema de ley de Ohm, etc., y por lo tanto en todos los países son iguales. Es decir, que en Francia, que hay un sistema electoral de segunda vuelta y de no sé qué y tal, no se aplica, es decir, es voto directo. Por lo tanto, en Francia
se espera que gane la Marine Le Pen, en Italia se espera que gane Meloni, en Alemania las últimas encuestas le daban una subida importante alternativa por Alemania. Es verdad que con la salida de pata de este señor que dijo que las SS pues eran gente maravillosa, pues parece que ha temblado un poco el tema, pero bueno, se espera, y hombre, los países de Europa del Este, pues también se espera que determinados partidos pues peguen una subida. Parece que también en Holanda el partido ultraderecha pues también va a ganar las elecciones, en incluso países escandinavos van a subir, por lo tanto, supongo que tendrán mayor peso. ¿Cómo influirán? Pues dependerá luego de los números de diputados que hay en el Parlamento Europeo. Si se permite que otra vez otra coalición del Grupo Popular Europeo con el Grupo Socialdemócrata Europeo pues tengan mayoría absoluta, pues pintarán poco. Si no es así, pues veremos. Aunque también estos grupos ultras, pues, que le denominan ultras, pues cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Si parece que la señora Meloni pues va por libre y va más moderada en sus discursos, y ya incluso pues señora von der Leyen y otros han dicho que bueno, pues con la señora Meloni se puede tratar, pues una persona razonable y no sé qué. Bueno, habrá que ver las elecciones y habrá que ver qué resultados. También son elecciones donde la abstención es de mil pares de narices en todos los países, con lo cual esto pues también influye luego en los resultados, y habrá que ver los resultados, y en función de los resultados que haya, pues podrán influir más o podrán influir menos. Esto se verá. Bueno, aprovecho para pedir suscriptores y likes y vamos a empezar con las preguntas de los espectadores. Javier González, ¿del reconocimiento del Estado palestino no será negativo para España con la creación de enfrentamientos con Israel? ¿Cree que Sánchez está creando problemas internacionales? Argentina, Italia, Israel. No, porque todo esto son comedias. Es decir, hay mucha comedia, porque ni España ha roto relaciones con Israel, ni Israel ha roto relaciones con España. Más allá del discurso de Netanyahu, que le va bien, porque le consumo interno, y a Pedro Sánchez pues también le va bien por el consumo interno. Y lo de Argentina, pues que ya lo hablamos, ¿no? Me parece que es una payasada y que se va a quedar ahí. Punto. Te pregunta Gavino Alberto Blanco cómo está el portaaviones de los Anglo por el ataque de los hutíes, si se sabe algo. No, lo único que se sabe es que ha sido alcanzado por unos misiles hutis que parece que habían hecho daños en la cubierta del barco, pero no ha salido, o al menos yo no he visto por ahora que haya salido nada más. Javier González, ¿cree que las últimas noticias sobre el uso de armamento en territorio ruso va a provocar una escalada inminente que suma a Europa en una guerra total y destrucción totalmente y que destruya totalmente el estado del bienestar? Bueno, lo último seguro, porque en eso están, en destruir el estado del bienestar. Escale más el conflicto o no escale. Bueno, lo del armamento en territorio ruso, yo ya he dicho que entramos en un escenario nuevo. A partir de ahí será lo que responda Rusia. Que no lo sé. Si yo no sé lo que va a responder Rusia. Es decir, si Rusia responde con ataques a territorios de países que han suministrado esas armas, pues es evidente que entramos en una guerra general. Yo allá no lo sé. Es decir, yo lo que está claro es lo que he dicho. Si las armas se utilizan en territorio ruso y Rusia demuestra claramente que quien aprieta el botón son soldados u oficiales de países de la OTAN, Rusia entenderá que eso es un casus belli. Entonces la respuesta que de Rusia, ya no lo sé. La verdad que ha dicho Rusia que estará legitimada para atacar a territorio. Lo haga o no lo haga, no lo sé. Pero es evidente que si se producen estos ataques, como he dicho, entramos en un escenario distinto al que conocemos ahora. Preguntan por qué no se ha resuelto en 70 años el problema entre Palestina e Israel. Fundamentalmente porque los dos quieren tener el mismo territorio.
Y eso pues es un problema. Está. Sí. A partir de ahí. Álvaro Portero, los petrodólares parece que han llegado para quedarse. ¿Son los que van a mover el mundo por mucho tiempo? Mientras sea necesario el petróleo para mover el mundo, sí. El día que encuentren energías alternativas, que el petróleo no sea, o al menos tan necesario como es ahora, pues imagino que los petrodólares empezarán a tener menos importancia de la que tienen ahora. Yo creo que aquí se equivocan cuando dicen cuando exterminen, si lo logran los palestinos, después le toca a Jordania o al Líbano, Siria, el Sinaí. Jordania ayudó No, Jordania es aliado a fiel de de, Israel, por lo de tanto, Israel, por eso. a ver, lo que querían de Jordania ya lo tienen, que es Cisjordania. Porque Cisjordania forma parte de lo que era el Estado de Israel, el reino de Israel bíblico, pero después con Jordania tiene una relación estupenda, por lo tanto, para Jordania lo atacar. Y al Líbano, bueno, pueden jugar la carta de que el Líbano aquello es un desastre, porque es un país, estado fallido, dividido y no sé nada, y quedarse con la parte sur del Líbano, que es el Valle de la Beca, que durante un tiempo, pero es verdad que un tiempo también corto, formaba parte del antiguo reino de Jerusalén. Perdón, del reino de Israel. Cuando estaba dividido Israel entre el reino de Israel y el reino de Judea, no tuvo entero el sur del Líbano, pero sí que tenía algunas zonas del Valle de la Beca. Pero Egipto no, como mucho el Sinaí, pero yo creo que tampoco en estos momentos van a enfrentarse por el Sinaí. Egipto también es amigo de Estados Unidos, por lo tanto Israel no se va a meter contra un amigo de Estados Unidos. Yo creo que lo que quedándose Gaza y Cisjordania, yo creo que ya cumplen con lo que es lo que les interesa. Y el Valle de la Beca, pues depende cómo estuviera el Líbano. El resto ya no creo que estén. Hombre, por ejemplo, una Siria debilitada, como está ahora, pues sí que les interesa, porque además Siria tiene buenas relaciones, Siria es chií, aunque es verdad que es un régimen que ha permitido las diferencias religiosas sin ningún problema, pero la mayoría de países chií, que si tienen buenas relaciones con Irán, es evidente que una Siria debilitada ya les interesa, no para ocupar ellos territorios, sino para Siria fronteriza con Israel. Hay que decir que Israel sigue controlando los altos del Golán, y bueno, pues una Siria debilitada, pues bueno, ya les va bien. Así que eso. Me pregunta David Pumares Vega qué le debe Abascal al genocida Pues de que le Netanyahu. pues pregúnteselo a Bascal, yo no lo sé. Sí, así de claro. Hombre, entiendo. A ver, yo creo que ha ido allí más por cuestiones de política interna que de política exterior. Porque política exterior no puede ir a decir nada porque es un señor que su grupo es el cuarto o el tercero del grupo del Congreso de los Diputados, no manda en ningún sitio. Por lo tanto, otra cosa es que ideológicamente esté de acuerdo con la política de Netanyahu, pero yo creo que ha ido más a hacerse la foto de cara a política interna más que el tema de política externa. Ahora hay que preguntar por qué los tentáculos sionistas, a través de fundaciones que dan dinero, en España son muy transversales. Entonces, igual, a alguno de los que Abascal llama traidores a España, que cobran de las fundaciones de Israel, me resulta que él también cobra de la misma fundación de Israel. Entonces, lo digo porque, claro, las cosas son que habrá que explicar, ¿no? Yo digo que la gente a veces tiene derecho a saber la verdad de la vida, ¿no? Y no la verdad a través de las charlotadas. Te preguntan, bueno, por si va a prosperar la denuncia contra Abascal por la traición y por qué no pasó por el Congreso los 1.100 millones a Ucrania. Lo de Abascal, esos son temas judiciales que yo desconozco. No sé si, bueno,
o eso si es por traición irá a la Audiencia Nacional y la Audiencia Nacional decidirá si hay causa para abrirle proceso por alta traición. Yo ya no lo sé. Lo del Congreso, bueno, pues igual que lo del Sáhara, que tampoco pasó por el Congreso. A partir de ahí, pues, estamos donde estamos con el señor Sánchez. Ellos dicen que sí que lo han pasado a través de comisiones, pero yo creo que una cosa tan importante debería haber pasado por el Congreso, que hubieran explicado y que el Congreso hubiera votado, ¿no? Pero bueno, estamos donde estamos y así funciona lo que funciona. Vamos a ver, si es usted madridista, Villarroya no puede ir a Wimbledon, iría a Wembley, pero no va a ir. El tenis, es el tenis. No voy. Hace tiempo que no viajo y como he estado en alguna Champions del Madrid, pero hace mucho que no voy y ya no. Te pregunta si vives en Hospitalet, sí. Sí. En el barrio de Corlantorros. Si conoce Hospitalet, pues para que sepa más o menos la zona en que vivo de Hospitalet. Aquí te preguntan por las empresas de Estados Unidos que hay en Rusia, generando dólares para ellos y para los rusos, también europeas y por muchos millones de dólares. Creo que al tío Biden ni bola con la sanción. Bueno, la realidad es que las sanciones son una pamplina. Las sanciones están afectando a la gente de Europa, a la gente de Europa fundamentalmente, porque a Rusia no le está afectando, a Estados Unidos no le está afectando y a las grandes empresas no le está afectando, porque siguen haciendo negocios con Rusia. Por lo tanto, las sanciones son sanciones que se aplicaron contra la población. Y aquí el cojo, no sé si era el mismo compañero Gavino, que preguntaba por el estado del bienestar, pues se aplicaron para fastidiar el estado del bienestar de Europa, no contra Rusia. Hay que decir, por ejemplo, que España es el tercer país que más gas le ha comprado a Rusia. Detrás de Estados Unidos, que ha sido el primero. Cuando se dijeron que China, no, China no ha sido el primero. El primero ha sido Estados Unidos, el segundo es China y el tercero España. Lo digo para que la gente sepa dónde están las sanciones. Te preguntan si procesarías a todos los dirigentes europeos por alta traición y trabajar para potencias extranjeras que lo único que buscan es destruir y empobrecer Europa. Pues sí. Tienes toda la razón y estoy totalmente de acuerdo con él. Pero ese es el objetivo, ¿eh? No es que sean puestos porque son tontos o son malos, no. Ese es el objetivo. Y lo están cumpliendo muy bien. Pregunta de Némesis también para ti. ¿Cree usted que detrás de la inmigración masiva ilegal está detrás el IBEX 35 en el caso de España? Bueno, el IBEX 35 y a empresarios en general ya les va bien que haya inmigración descontrolada. Pero el tema de la inmigración viene marcado desde otros sitios. Y está en la Agenda 2030, ¿no? Que dice que se necesita inmigrantes en los países desarrollados y demás. Vamos a ver, yo vuelvo a decir lo mismo que hemos hablado siempre de la inmigración. La inmigración hay que solucionarlo a los problemas de los países de origen. Mientras los países de origen vivan en la miseria y en la explotación, pues la gente va a salir porque también la haríamos nosotros. Entonces, eso no se soluciona porque eso le da, es que esos países estén como estén, le da pingo beneficio a todas estas multinacionales y estas empresas globalistas y al mismo tiempo que haya inmigración masiva, pues ya les va bien, porque la gente que llega a los países europeos no tiene nada, no tiene absolutamente nada, y por lo tanto, pues acepta cualquier cosa que den, con los derechos que le den, es decir, cero derechos, porque no tiene nada. Que eso lo haríamos nosotros. No, y entonces eso, ¿qué provoca? Pues te provoca que los derechos de los trabajadores de los países europeos pues se caigan. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es crear partidos por parte propia del sistema. Es crear partidos que tienen un discurso anti-inmigración. Porque el objetivo es que los de abajo nos peleemos entre nosotros. Porque la debilidad de los de abajo es la fortaleza de los de arriba. Entonces, todos estos partidos que salen a hablar de inmigración y demás,
son sistémicos, forman parte del sistema, porque dan un discurso que le interesa al sistema. El sistema aparece con la careta de la lucha contra el racismo, la lucha contra la desigualdad, la lucha contra no sé qué, no sé cuánto, pero por la careta que no se ve, financia a estos partidos. Porque estos partidos son el reverso de la moneda, que sirven para sustentar el sistema. ¿Por qué? Porque si nosotros nos juntamos, los que estamos y los que vienen de fuera, podemos cambiar las cosas. Pero si nos enfrentamos entre nosotros, pues no se cambia nada. Porque yo considero que mi enemigo es el inmigrante que ha venido de no sé dónde, porque le dan una ayuda, porque está trabajando y yo no estoy trabajando. Y este es el problema. Y entonces, pues, estos discursos es, oiga, usted resulta que no le han dado una ayuda o una beca comedora a su hija o su hijo porque se lo han dado al moro o al no sé qué que ha venido. Bueno, ya está. Y este es el discurso. Entonces, yo no encuentro qué hacer por pensar. Yo no pienso que el problema es un problema del sistema capitalista, sino que mi enemigo es el inmigrante que ha venido. A ver, inmigrantes vienen de todo tipo. Y vienen algunos que vienen a robar. Yo no digo que aquí no todo el mundo que llega es maravilloso de la vida. ¿No? Gente que viene a lo que viene. Eso también. Y eso, pero las cosas hay que analizarlas en su punto. El que venga a lo que viene, a lo que venga, pues vaya usted desfilando. Si se le coge, yo eso no tengo ningún problema en decirlo. Ahora, el discurso de que no, todos los que vienen a eso, además vienen a tocarse las narices y a cobrar la paguita y no pegan ni chapa y no sé qué, no sé cuánto, que es un discurso falso en muchas ocasiones. Lo que se hace es para que los que estamos aquí, es decir, los autóctonos e incluso los inmigrantes que ya llevan años y por lo tanto tienen ya unos derechos laborales adquiridos, y que se ven también pues golpeados por los nuevos inmigrantes que llegan porque cogen trabajo sin condiciones laborales y por lo tanto también te obligan a ti y a esos inmigrantes que llevan tiempo a coger condiciones laborales patéticas, porque el enemigo no es el sistema capitalista, sino el enemigo es el inmigrante capitalista. Y esto es lo que financia también el sistema. Ya está. Por lo tanto, el tema, claro que le va bien al IBEX, pero le va bien al sistema en general, porque ya le interesa. Guillermo Gutiérrez, parece ser el apellido, es usted un ídolo, te dice. Me gustaría preguntarte acerca de China o de su opinión acerca del Partido Comunista. Recordarle que hay un programa exclusivo dedicado a China con José Miguel en este canal. Claro, En la sección Espacio Villarroya tenéis ahí el programa entero sobre China. Del PCT no sé el programa, lo desconozco y por lo tanto no me gusta hablar de cosas que desconozco. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Vamos a poner la última pregunta aquí. Para José Miguel, ¿no le interesa al capitalismo español hacer un plan de vivienda con viviendas en nuevos barrios a lo Franco para meter a todo el proletariado que no puede contratar? No, porque el problema de la vivienda, a ver, en la época de Franco la vivienda era, a ver, eran de la Falange, bueno, del Ministerio de Vivienda que lo gestionaba la Falange. Yo, donde vivo, había el logotipo con el yugo y las flechas, ¿no? O eso se quitó cuando el tema de la memoria histórica y demás. Pero antes, muchísimos años, ya incluso en democracia, seguíamos teniendo la plaquita arriba porque era una vivienda de este tipo. Bueno, ahora la vivienda se ha convertido en un negocio puro y duro. Y aquí, por ejemplo, en hospitales, Barcelona, toda esta zona, el área metropolitana de Barcelona, la gran mayoría de los bloques de vivienda o locales, incluso hoteles y demás, son de fondos de inversión, que son los quienes mandan de verdad. Y por lo tanto, como la vivienda se ha convertido en un negocio, lo que a estos fondos no les interesa es que el Estado también se convierta en un competidor y por lo tanto ya obligan que no se haga la vivienda pública que se tendría que hacer.
se hace, pero es muy mínimo. ¿Por qué? Porque a estos fondos de inversión no les conviene ni les interesa que tener una competencia desleal. Punto. Y ya está. No hay más. Bueno, pues recordándole a ustedes que se suscriban, que le den al like y que todos los viernes a las 5 está José Miguel aquí con nosotros hablando de la actualidad, ya sea española o europea o mundial. La semana que viene sí que no lo podemos hacer el viernes, tenemos que buscar otro momento para hacerlo. Estar atentos, que no va a ser el viernes a las 5 porque no puedo. Un fuerte abrazo a todos y en especial a José Miguel, y que mañana la afición madridista esté en Cibeles a las 11 porque será una buena señal para dos madridistas como nosotros, ¿no? Sí, sí. Mañana a las 11 levantando la copa. Menos una alegría dentro del mundo tan negro que tenemos. Un fuerte abrazo a todos y a ti, José Miguel. Un placer. Hasta la próxima semana. Adiós.